La humanidad ha aprendido a desarrollar su camino espiritual a través de etapas en las cuales se encuentran las ayudas pedagógicas, diríamos, para poder tener esa experiencia de Dios. A lo largo de la historia hemos visto cómo incluso en las Sagradas Escrituras aparecen normas, leyes, acuerdos que ayudan a que aquellos que están en un camino espiritual encuentren el modo de desarrollar un camino para su encuentro con Dios. En el pueblo de Israel, pues aparecen las normas entregadas en el monte Sinaí, escritas por Moisés, para darlas al pueblo. Y ahí están los 10 mandamientos. Y también la intervención poco a poco de los profetas que van indicando cómo el pueblo de Israel debe hacer su camino para mantener su unidad con Dios. Es decir, se hace un camino con unas ayudas, con personas que intervienen, y en ese camino cada vez va siendo más claro cómo debe ser el estilo de vida de aquel que ha de llevar una vida en la que Dios se ha de manifestar. Llama la atención que los preceptos que, por ejemplo, entrega el budismo se parecen mucho a las leyes de Moisés. Solo comparar la guía del caminante del budista con las leyes del pueblo de Israel y son muy parecidas. Pareciera que el espíritu definitivamente va hablando a través de las tradiciones. Y en otros contextos, incluso como el nuestro, que es un contexto latinoamericano, encontramos en diferentes pueblos una serie de normas, de leyes que coinciden con las de otros pueblos muy distantes y las de la Sagrada Escritura. El Espíritu va indicándole a la humanidad por dónde debe andar. Y ahora nos encontramos con un pasaje en el que el Maestro Jesús de Nazaret nos habla de perfeccionar esa ley que hemos conocido. Ustedes han oído que se les dijo a los antiguos tal norma. Ahora yo les digo. Entonces Él quiere perfeccionar, ir más allá de esas normas, ir más allá. Por eso para muchos judíos, sobre todo de la línea farisea, les parecía que él estaba sobrepasando o imponiéndose por la ley que ya habían recibido tradicionalmente. Y en ese sentido, Jesús combate con una tradición que era demasiado normática, demasiado de ley, a los escribas y fariseos que los menciona en el texto del Evangelio. Ellos dicen, nosotros vamos a ir más allá. Y por eso empieza a decirnos respecto de algunas normas cómo debería ser nuestra mirada. Lo peor que podría pasar es que ahora nosotros creamos que Él vino a establecer una nueva norma rígida y que de pronto esa norma no pudiera crecer también, ir más profundo. El Espíritu, como Él mismo lo dijo, el Espíritu nos irá guiando y nos irá diciendo qué es lo que tiene que hacer. Pero no es simplemente que se cambió una norma por otra,
es que nos muestra un camino progresivo de mayor profundidad en esas normas. Y entonces observamos un poco qué es lo que nos dice en el Evangelio. Y llama la atención que parece que él privilegiara, el Maestro Jesús de Nazaret, privilegiara las relaciones interpersonales como caminos para entrar en el reino de Dios. Y esta expresión que utiliza, entrar en el reino de Dios, no nos está hablando de después de muerto. Cuando yo me muera, si entro al cielo, no está diciendo eso. Si quiere entrar en el reino, o sea, es un dinamismo que se vive aquí, ahora, en esta existencia. Si quiere entrar en el reino, usted tiene que ir más allá, ser mejor que los escribas y los fariseos. Ir más allá, más en profundidad. Y entonces comienza, usted no puede maltratar a la otra persona. Ni la puede matar, ni la puede maltratar. Usted, incluso en sus palabras, tiene que ser muy cuidadoso, porque lo primero es el trato a la persona. Si no, usted es digno de condena. Y ese es un detalle muy interesante, muy profundo y muy liberador, y es que las normas, como ahora las presenta el maestro, dan un privilegio de la relación interpersonal. No es la norma por la norma, sino la relación interpersonal, al punto que entra a la relación de pareja. Allí hay un modo de verse. ¿Cómo es esa relación? Y si usted precisamente está privilegiando esa relación, obviamente movido por un carácter de amor, por una fuerza amorosa liberadora. Y ahí el maestro nos dice cómo es que se camina en este itinerario espiritual. No es simplemente cumpliendo normas, es observando cómo más allá de la norma hay que privilegiar lo que son. Ese es un asunto que deberíamos mirar con mucha claridad. Si quieres entrar en el reino de Dios, en el reino de los cielos, que se hace desde esta vida, debes privilegiar el modo como te relacionas con los demás. Cuando Él dice, si vas a llevar tu ofrenda al altar, déjala allí, primero ve a reconciliarte con tu amigo, con la persona con la que estás en conflicto. Mire, y a veces nosotros no entendemos y creemos que está primero el acto litúrgico. El acto litúrgico recoge la vida que yo llevo. Y maestro dice, si no estás reconciliado con tu hermano, ve primero, reconcíliate con él y después si ven a presentar la ofrenda. ¿Qué es primero? Él no privilegió el templo litúrgico. Él privilegió el templo de la persona. Eso es muy importante tenerlo presente. Que es lo mismo que pasa en la parábola del buen samaritano. El sacerdote y el levita iban al templo y prefirieron no tocar al herido, mientras que el samaritano sí se bajó del caballo y atendió al herido. Privilegió la relación personal sobre el ritual. No porque el ritual esté mal, por el contrario, en el ritual yo celebro mi relación personal con los demás. Si yo tengo una relación de reconciliación,
de comunión, de unidad. En estos días en que pareciera que nuestra unidad como nación fuera a encaminarse a un choque de polarización por ideas políticas, porque quienes gobiernan tienen unas ideas y hay otros que están en oposición, como siempre ha sucedido, pero pareciera que ahora con manifestaciones, con imposiciones y con choques entre seres humanos, quisiéramos privilegiar una ideología u otra, se nos olvida el Evangelio que ante todo hay que privilegiar la persona, el cuidado de la persona. En ese sentido, está muy claro que para el maestro de nada le sirve a alguien ser religiosamente muy dedicado, yendo solo al templo, y tener una idea religiosa muy interesante, si su relación con los demás no es una relación de reconciliación, de encuentro, de unidad. Un asunto en esto debe ser muy claro. Aquel que me invite a odiar al otro es una persona en la que no debo confiar. Sea quien sea, aquel que me invite a odiar al otro es una persona en la que no debo confiar. El maestro, por el contrario, nos habla de reconciliación. Antes de ir al altar, reconcíliate con tu hermano. Relación personal privilegia sobre cualquier cosa. Y en una nación y en una comunidad en la que necesitamos cada vez más ayudarnos, ayudarnos unos a otros, ser solidarios, hay que tener mucho cuidado con aquellos que nos invitan a la división, porque ya está claro que quien divide lo hace para manipular. Adagio, divide y reinarás, ¿no? Mejor mantener la gente dividida y con eso yo la puedo manipular. Tengan mucho cuidado y siempre observen el rostro de quien está a su lado. El asunto no se trata entonces ni de una ideología, ni de unos rituales, ni de algo que no sabemos, queda como muy etéreo, es lo que me convierte en mejor ser espiritual. No, es la relación personal, porque Dios se manifiesta en cada ser humano y del mismo modo que está presente en mi espíritu, en mi condición humana, está presente en el otro. ¿Por qué lo voy a odiar? Si está en el otro. Puede ser que piense distinto, puede ser que tenga un estilo de vida distinto, pero no lo puedo odiar. Podemos incluso entrar en comunicación y en comunión para hacer de nuestra existencia una existencia de fraternidad. Ya es lo que nos invita el Maestro. Y miren que esto lo dice después de habernos anunciado las bienaventuranzas y habernos dicho que si vivimos las bienaventuranzas somos sal de la tierra y luz del mundo. Ahora que nos disponemos a hacer un poco de silencio, sentados, orando con una palabra que se repite al ritmo respiratorio, nosotros abandonamos todos aquellos odios o motivos de división y privilegiamos un espíritu de unidad, el espíritu del Maestro.